porque ahora está Luciano Mondino, analista internacional. Vamos a hablar con él del tema de Israel. Luciano, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Todo- Gracias por el llamado. No, por favor, y gracias a vos por prestarnos tu tiempo y tu conocimiento. ¿Cuál es tu lectura en este presente momento donde hay un redoblar de tambores Ujú. alrededor de la situación, Sí, eso es. reclamando porque haya paz? En un contexto en donde una parte de la sociedad israelí mantiene sus tensiones anteriores al pogromo del 7 de octubre de 2023, dividida en Ujú, torno de si Netanyahu sí, Netanyahu no. ujú. Mira, vamos a separar algunos puntos respecto a eso. El primero, sigue todavía vigente una amenaza de Irán de perpetrar un ataque contra la población civil de Israel y su infraestructura crítica, especialmente en lo que es tecnológica, comunicacional, militar, puertos, etcétera. Dicho esto, una respuesta desproporcionada de Israel, de Irán sobre Israel, que se daría en respuesta a la eliminación de Ismael Haniyeh, el líder del buró político de la organización terrorista Hamas, dentro de Teherán, significaría una posible respuesta fulminante desde el gobierno de Jerusalén. Ujú. Algo que, graduando la magnitud, considerando siempre la magnitud y el impacto que tuviese ese ataque iraní, una respuesta fulminante de Israel sin duda se llevaría puesto a una parte no menor, tanto de Irán como también de los países que sirven como, de alguna forma, teatro de operaciones de sus proxies. Me refiero a Irak, a Mm. Siria, me refiero también al caso de Líbano, por supuesto, y tendríamos que incluir en esta cuestión a Yemen, que tiene una variable quizás un poco más compleja, porque ahí es donde entran los intereses políticos, religiosos y estratégicos también de Emiratos Árabes y de Arabia Saudita. Eso por el lado de la amenaza de Irán. Y por supuesto del lado interno de Israel hay mucha expectativa, mucha cautela, pero no temor. Desde el 7 de octubre ha habido cientos de ataques, son miles los que se han contabilizado, tanto desde la Franja de Gaza con Claro. Hamas, ataques que se han reducido lógicamente a medida que las fuerzas de defensa de Israel tomaban posiciones claves dentro de la franja, o desde el sur del Líbano, que es Ujú. donde opera la organización terrorista Hezbollah. Ambos, Hamas y Hezbollah, son milicias, son organizaciones terroristas proxies de Irán, es decir, funcionan como títeres digitados desde Teherán para atacar al Estado de Israel. Por lo tanto, esto no es una situación nueva para el Estado de Israel, pero sí viendo lo que es el antecedente más próximo, que es la eliminación de Ismail Haniyeh, dentro del corazón de Irán, algo que ha sido verdaderamente humillante para los ayatolá, podemos esperar un escenario de mayor confrontación y mucha mayor tensión que lo que hemos visto, por ejemplo, en abril pasado, cuando Irán lanzó desde su propio territorio por primera vez, no recuerdo si más de 200 o 300 Ujú. vectores, es decir, drones, cohetes, misiles de crucero, etcétera. Bueno, pero ahí hubo varias cosas. En primer lugar, una comprobación de la diferencia de calidad y capacidades tecnológicas entre Irán e Israel, Por una vez supuesto. más. Y la segunda, que ha sido poco citada, fue Uh -huh. la reacción del reino hachemita, que en rigor obstruyó ese ataque codo a codo con los israelíes, ¿no? Eso es, sí, sí, eso es. Ahí lo que exhibe es una diferencia que hay troncal en todo el Medio Oriente, o el Oriente Próximo en general, pero el Medio Oriente en particular, que es la cuestión de Irán. Aquí no es porque Jordania, el reino hachimita, tenga una intención, sino que el reino árabe se haya vuelto un exponente del sionismo a nivel regional, sino todo lo contrario. Hay una necesidad de supervivencia. Lo que los hachemitas ven, que en el caso de Jordania puede ser también fácilmente penetrado y vulnerado por aquellas milicias chiitas, que son Ujú. facciones de Hezbollah, que operan tranquilamente en Siria y en Irak, y en una región tan porosa y de tan difícil gestión de su seguridad en las fronteras, que en Irak esté tomando milicias chiitas el control tanto del gobierno como de todo el sistema, por lo menos institucional, lo que queda de Irak luego de la guerra de principios del año 2000, ven los hachemitas que es una situación que se puede replicar en Jordania, algo que traería por supuesto la inestabilidad y la posible caída de una casa real que lleva mucho tiempo en el poder.
En definitiva, los árabes también juegan su propio juego de supervivencia en esto. Y frente al expansionismo de Irán, que tiene un componente militar convencional y también nuclear, y frente a una retirada cada vez más progresiva de los Estados Unidos de la región, los árabes encuentran en el Estado de Israel una capacidad defensiva y también un paraguas nuclear que pueda servir de sostén a lo que es ese expansionismo chiita, que en definitiva es el expansionismo persa. Hablamos de Irán y hablamos de la herencia del imperio persa. Ujú, No son árabes, ellos tienen también una diferencia no solo ya dogmática, sino ujú. religiosa y también de cosmovisión de cómo construir su propio sistema político y que los enfrenta, a pesar de las circunstancias, en cuestiones mucho más estructurales, por así Sí, decirlo. claro, claro. Bueno, de hecho, los persas que adoraban a Zoroastro, al dios Sol, en Eso es. definitiva, Ujú. aceptan el Islam, pero lo modifican Lo modifican. Hay una guerra que es muy silenciosa Ujú, entre una guerra que no solo lleva una rivalidad política y religiosa, sino también en lo que hace el control estratégico de zonas centrales del Medio Oriente ligadas a los recursos energéticos y el petróleo, que es entre los países que son sunitas, estos liderados por Arabia ujú, Saudita, y el bloque chiita, que en el caso de Irán no solo tiene una interpretación distinta, es muy minoritaria en el mundo islámico, es un poco más, poco menos del 10% de la población musulmana total, pero sí que tiene una interpretación encarnada por Teherán desde el año 1979 fuertemente hostil, tanto a ujú. Israel como para Occidente, en el cual desde ese momento los ayatollah plantearon una política exterior que tiene tres puntos fundamentales, y uno de ellos es la destrucción del Estado de Israel. Por lo tanto, cualquier amenaza de tipo militar o Ujú. convencional militar o nuclear siempre va a ser interpretada en ojos de Israel como una amenaza existencial. Es decir, toda amenaza que libere Irán será interpretada y recibida desde Jerusalén como una amenaza a la existencialidad y la integridad del Estado judío. Es decir, eso es lo que lleva a pensar que frente a un ataque desproporcionado de Irán a través de la Guardia Revolucionaria o a través de sus proxies en Siria, Irak o Líbano o Yemen, sin dudas garantizaría una respuesta fulminante de Jerusalén y que sería realmente incontenible para Irán. Sí, bueno, lo que ocurre es que además es muy difícil para los ayatollah, que cada vez reprimen más a su propio pueblo, que persiguen a las mujeres como si fueran objetos, Sí, bueno, sí, 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 sí. Medieval, es un sistema medieval. medieval. Sí, sí, Es un totalmente. sistema medieval. Pero a Este, fin de cuentas, si hay algo que siempre remarco, y perdón que te sí. corte con esto, pero sí creo que hay que considerar que Irán, a fin de cuentas, más allá de su ideología y de su credibilidad de aplicar, en caso de tener la capacidad de hacerlo, ese poder destructivo en contra de Israel, en contra también de Occidente y de los estados árabes que normalizaron relación con Israel, no deja de ser un actor del sistema internacional, del sistema de naciones, es decir, miembro de la Organización de Naciones Unidas, muy cuestionada, pero a fin de cuentas un sistema de concierto internacional que los lleva a regular muchas veces en condiciones más pragmáticas algún tipo de decisión que pueda tomar. Esto Hezbollah no lo tiene. Hezbollah no es un Estado, sino que es un Estado paralelo dentro del Líbano y que tiene la capacidad de ataque quizás mucho más pronunciada y más fuerte que jamás y que puede gozar de ciertas zonas grises que el sistema internacional tiene a la hora de frenar a este tipo de protoestados. Esa es la complejidad mayor que hay con los proxies. A Irán, a fin de cuentas, habría algo por donde agarrarlo, que es Solano. Claro, bueno, en definitiva, además Hezbollah es el sino trágico de la pobre población libanesa, Sí, sí, donde se ha metido Irán ha destrozado todo. El sí. Líbano, Siria, Irak están siendo destrozados desde hace muchos años por culpa de Irán y por culpa muchas veces también de un Occidente que no logra decodificar lo que significa realmente la amenaza iraní. No olvidar que Hezbollah atacó en Argentina en 2 ocasiones, ha atacado Ujú. en Panamá, sigue atacando y amenazando a periodistas alrededor del mundo, sigue atacando también en países árabes que no se alinean al eje terrorista y expositor del terrorismo que es Irán y que significa hoy una de las caras quizás más peligrosas
que tiene la cuestión del Medio Oriente. Sí, sin duda, sin duda. Todos sentados, ya no se puede hablar sobre un barril de pólvora, ¿no? Todos sentados No, sobre... no, ya sí, algo muy inflamable y Sí, que sí. solamente falta un detonante. Cuando hablamos de conflictos que se empiezan a desarrollar, siempre tenemos distintas variables que nos permiten Mm, entender cómo puede suceder o cómo se puede desarrollar. claro. Y siempre hay que dejar un espacio poco más o menos probable a un factor X, que puede ser una variable que lo desconocemos, incluso un error humano. Es decir, cuando se habla de la cuestión del Medio Oriente y una guerra tan compleja y tan ligada a los multifrentes que enfrenta hoy Israel, hay que considerar que en el caso de los proxies iraníes como Hezbollah, tienen el control total de los estados, son estados paralelos, muchas veces por fuera del control incluso de los propios gobiernos que han ocupado. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con lo que sucede con Hezbollah porque incluso tiene mayores márgenes de autonomía. Dicho al revés, creo que Irán sabe que si ataca a Israel se va a comer una paliza muy grande de Mm, vuelta que puede barrer con toda la infraestructura nuclear del sur de Irán, pero no tiene forma los ayatolas de controlar una respuesta autonómica de Hezbollah desde el Líbano, claro. que a fin de cuentas también sería pagada por los ayatolas, por supuesto. Sí, claro, claro. Luciano, muchísimas gracias. Buena jornada, muy amable. Adiós, buenos días. Bueno, Muchas gracias. Luciano Mondino y este análisis de algo que nosotros tenemos la responsabilidad de poner a atención de ustedes.